damos la cordial bienvenida al máster Washington Javier Ortega. Él es ya no es emprendedor, ahora es un empresario. Así que siempre para continuar con estas capacitaciones, estas charlas, es bueno invitar a quienes no solamente conocen, sino quienes lo practican. Bienvenido, estimado máster. Un gusto tenerlo acá. El tema de hoy, la diferencia entre emprendedor y empresario. Buenas tardes. Hola, muy buenos días. Un gusto saludar a todos los radioescuchas y todos aquellos que nos miran por las redes sociales aquí en la mejor radio de Milagro, Radio La Voz de Milagro. Bueno, muchas gracias antemano por la invitación. El tema pues, que hemos preparado para el día de hoy es un tema súper interesante, un tema muy bonito. La diferencia entre emprendedor y empresario. Entonces, en muchas ocasiones la gente podríamos decir que confunde esto, ¿cierto? Pero esto realmente, emprendedor y empresario llevan etapas distintas, Renato. Y eso es lo que el día de hoy vamos a ir explicando. ¿Cuál es el perfil de un emprendedor? ¿Cuáles son las características, podemos decir, natas en él, que lo llevan a destacarse en su negocio? Mira, el emprendedor tiene varios perfiles bastante interesantes. Por ejemplo, el emprendedor ve una necesidad. El emprendedor tiene una idea, un problema y le busca una solución. Eso es una de las cosas más importantes. El emprendedor tiene iniciativa. El emprendedor asume riesgos. El emprendedor quiere innovar. El emprendedor comienza algo desde cero. Mira, tremendo. El emprendedor comienza algo desde cero. Y una diferencia muy clara es que el emprendedor trabaja con recursos limitados. El emprendedor cuando empieza... No tiene un capital inicial fuerte, ¿no? Empieza con dolaritos, por no decirte con 0 centavos. Y con todo el anhelo, el entusiasmo, con todas las ganas. Ese es su mayor capital en realidad. Con el máster Washington Javier Ortega compartieron este tema, la diferencia entre emprendedor y empresario. Entonces como que es un camino un poquito más áspero, podemos decirlo así, para el emprendedor. Sí, o sea, en realidad podríamos decir que el emprendedor es quien se come las verdes completamente, pero hay dos caminos, ¿no? Lo positivo y lo negativo del emprendedor. ¿Qué es lo positivo del emprendedor? Podríamos decirlo nosotros. Mira, uno de los factores más importantes del emprendedor para todos los amigos que nos están escuchando es que el emprendedor tiene pasión. Un emprendedor que no tiene pasión por lo que está haciendo está destinado al fracaso. Algo adicionalmente importante es que el emprendedor es creativo. El emprendedor se mete en algo y empieza a buscar soluciones. A ver, esto lo puedo arreglar de esta forma, esto lo puedo hacerlo de aquí, podemos aumentar al menú tal cosa. Busca la forma, ¿no? Y algo que a mí me ha pasado, ¿no? Uno como emprendedor se trata o busca la forma de adaptarse de la manera más rápida posible ante los desafíos. Mira, ante los desafíos. Porque el emprendedor, vuelvo y repito, realmente, bueno, a todos los que nos están escuchando y han empezado un emprendimiento, no es fácil ser emprendedor. Tiene muchas aristas un poco complicadas, pero esto es lo que de por sí el emprendedor lo tiene de manera innata. Y mira, y un emprendedor, lo positivo que también tiene es que el emprendedor es, Renato, 24/7. No tiene horario. No tiene horario, tiene una capacidad de sacrificio increíble. O sea, el emprendedor no tiene horario de levantarse ni tiene horario de acostarse. La edad también en el emprendedor quizás es una ventaja. Bueno, podríamos decirlo, ¿no? Que es interesante cuando el emprendedor empieza desde joven, pero tenemos nosotros grandes empresarios y grandes marcas que iniciaron cuando sus emprendedores tenían recién 50, 55 años, 60 años. El caso, por ejemplo, de Ray Kroc, con el tema de McDonald's, por ejemplo. Empezó esa línea como tal a los 55 años. En el caso, por ejemplo, de Kentucky Fried Chicken, con el General Sanders, también empezaron, un hombre que empezó a los 60, 65 años. O sea, la edad no te limita. ¿Por qué? Porque un factor importante del emprendedor es que tiene pasión. Y vas adquiriendo conocimiento en ese trayecto. Ahora, súmale eso, ¿no? Porque imagínate, cuando un jovencito empieza un emprendimiento, ¿qué pasa? No es que fracasa, pero tiene muchas situaciones difíciles por la falta de experiencia, la falta de madurez, la falta de conocimiento.
Mientras la gente va avanzando en edad, va aprendiendo, va madurando, va siendo un poquito más sabio, va teniendo mayor conocimiento. Y eso, lógicamente, ¿qué va a ayudar? A que esa persona, por esa experiencia que ha tenido, pueda empezar a ser un poco más proactivo y al mismo tiempo equivocarse menos, Renato. Importante conocer estas cualidades, este perfil, precisamente en el emprendedor. En Milagro hay emprendedores. Milagro está repleto de emprendedores. Según encuestas y análisis que han dicho, Milagro es una de las ciudades que más emprendimiento tiene por número de habitantes. Mira, recuérdate una cosita, mírate que aquí en Milagro, en los últimos 3 años, ¿cuánta cantidad de locales nuevos existen solo de comida? Hay una infinidad de nuevos emprendimientos de comida. Pero, vuelvo y repito, así como también hay cosas positivas dentro de lo que tiene que ver con el emprendedor, también existen cosas negativas, como por ejemplo, 2, 3 cositas puntuales. La primera, el emprendedor es demasiado impulsivo, toma decisiones muy rápidas. Es demasiado impulsivo. Él conoce por la experiencia. Por la experiencia. Podemos así decirlo, ¿no? El emprendedor es todólogo. O sea, el emprendedor te hace absolutamente todo. Claro, porque inicia solo. Uno inicia con, no sé, con algún familiar o con esposo o esposa. Entonces, eso hace que la persona se meta completamente desde cero en todo lo que respecta con, este caso, el emprendimiento que vaya a hacer, ¿no? Y ¿sabes qué es lo más complicado del emprendedor? Que muchas veces no planifica a largo plazo. Por eso que los emprendimientos vienen así, ¿ves? Van como que de menos a más y llega un punto en donde empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Porque no hay una planificación a largo plazo. No hay una capacitación de pronto por algún ente de las universidades o algún organismo seccional que de alguna manera lo coja el emprendedor, lo organice, sabe que vamos a trabajar en esto. Mira, eso es importante. Claro. ¿Por qué? Porque hay ocasiones también en que el emprendedor sí se necesita dentro de la parte gubernamental, seccional, que haya ese apoyo adicional. Lo que todos los emprendedores deben de saber es que necesitan ayuda. Yo no hablo de una ayuda financiera, o no hablo de una ayuda, no sé, a nivel de impuestos, que también sería muy bueno. Pero yo digo, necesito una ayuda a nivel de conocimiento, de que esa persona aprenda a capacitarse, se desarrolle. Oye, si es que en este caso el gobierno local lo puede dar, excelente. Si en este caso la academia lo puede dar, mucho mejor. ¿Por qué? Porque el emprendedor se puede quedar solamente ahí en el impulso. Pero cuando el emprendedor empieza a desarrollar, a manejar, a caminar, a conocer, a aprender, empieza a entender que hay cosas que cambiar dentro de su mentalidad. Y ahí es ahí en donde empieza a tener un paso entre emprendedor a empresario. Usted ha sido un emprendedor de toda una vida. Coméntenos, Javier, ¿cómo inicia usted precisamente? Porque no siempre estuvo con los libros. Antes conocemos que tuvo que atravesar etapas bastante difíciles y duras, pero eso es bueno compartirlo también, porque para que la gente tenga ese impulso, para que le ponga pasión, creo yo, y sobre todo otras virtudes que se deben tener para poder salir adelante. Mira, la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Eso dice la palabra, claro. ¿Cierto? ¿Cómo yo lo traigo esto al emprendimiento? Yo cuando era muy pequeño, bueno, vivía en un sector, en una parte aquí de Milagro, en donde había mucha pobreza, había mucha necesidad. Y yo necesitaba, lógicamente, que mi papá me ayude, la escuela, todo lo demás, pero había situaciones y momentos difíciles en donde no había. Y era complicado. Eran épocas, Renato, en donde si desayunabas y almorzabas ya no merendabas. Bien complicado. ¿Ya? O sea, faltaba mucho. Pero sabes que yo me di cuenta de algo, que Dios a nosotros nos ha capacitado para producir. Por eso nos dio estas 2 manos. ¿Cuál es el problema en este momento con los jóvenes? Y aquí un mensaje a los jóvenes, de que no se ven las manos que tienen. Las manos que tenemos nosotros es para producir, es para desarrollar, es para ayudar, es para poder impulsarnos y también ayudar a los que nos rodean, en este caso nuestros padres, nuestros familiares. Yo empecé exactamente, Renato, a los 9 años. A los 9 años yo me di cuenta. Ahora es un trauma para las nuevas leyes ¿Cómo el bebito de 9 años va a poder trabajar o hacer algo? Le están violando los derechos. Pero yo a los 9 años me di cuenta que estas manos podían producir. Y desde los 9 años
Yo puedo decir que no me he ido a la cama sin haber probado un bocado de comida. ¿Por qué? Porque aprendí cómo podía ser productivo, cómo podía mejorar, cómo podía inclusive empezar a cambiar mi mentalidad de que podía también dar trabajo a otros. Entonces ahí se viene la transición en cuando tú te das cuenta que eres emprendedor. Pero no solamente queda, como decíamos hace un rato, con la pasión, con las ganas. Ahí viene la parte que tú decías. Mientras más conocemos y aprendemos, podemos ahora empezar a desarrollar una mentalidad empresarial, que es a donde quiero llegar. Normalmente, la diferencia entre emprendedor y empresario, ya vimos lo que era emprendedor, el empresario en cambio actúa o piensa de una forma a futuro. Si yo hago planes para corto plazo, el empresario hace planes a largo plazo. Planifica, ya hace un estudio de mercado, me imagino. Hacemos planificación. Ya. Es decir, o sea, recibió la capacitación que quizás al emprendedor le faltó al inicio. Empezamos a tener ese conocimiento que el emprendedor inicial jamás pudo desarrollar. Por eso que el empresario, ¿en qué se enfoca? En sistemas. El empresario se enfoca en procesos, en trabajo en equipo, en un direccionamiento a futuro. Tiene capital. Ya el empresario ya cuenta con un capital, pero el emprendedor empezó por último en cero, pues, claro. ¿Verdad? Por último, algunos quizás pueden haber empezado, no sé, hasta con el chulco, ¿ya? Pero ¿cuál es el objetivo como tal? Que mientras el emprendedor crea, el empresario consolida, Renato. El emprendedor hace algo para ahora y corto tiempo. El empresario con datos, sistemas, funciones, procesos, consolida algo a futuro. Ya tiene una visión. Ya no para solamente mi persona, claro, sino también años. para los que vienen. Que pueda quedar, ¿qué cosa? Pueda haber un legado. Se pueda construir una estructura a largo plazo. Interesante conocer este aporte, un enfoque más también para el desarrollo económico. Milagro tiene cualquier cantidad de emprendedores, fueron resilientes después de la pandemia y también merecen ellos facilidades, merecen ellos, yo digo, oportunidades que tienen que gestarse desde los gobiernos locales. Al parecer no se les está brindando ese tipo de apoyo. Sí, o sea, en realidad eso también falta mucho, ¿no? Que pueda haber ese direccionamiento. Yo no entiendo por qué a nivel de la localidad no existen estos planes de desarrollo. Cuando el empresariado, en este caso el sector del emprendedor, es el que más trabajo ocasiona, es el que más trabajo da. No sé, si nosotros vemos empresas grandes, no sé, ¿qué te digo yo? 10, 15, 20, 30, 50 colaboradores pueden llegar a tener, 100 claro. Colaboradores. Pero un emprendedor puede contratar a 4, 5, 8, 10 y multiplica por el número de emprendedores que hay aquí en Milagro, pues. Aquí le falta un centro de exposiciones a Milagro. Hay tantos emprendedores que pueden hacer su feria, pero no necesariamente en el Parque Central, porque eso se ha convertido realmente, no sé, en un desorden, en un caos. Tenemos una terminal terrestre antigua que está, por ejemplo, abandonada. Ahí puede convertirse en un centro de exposiciones. Bueno, hay muchos espacios, yo creo, claro, ¿no? que puede aprovecharse. Si se tiene la voluntad, si se tienen las ganas, si se tienen, en este caso, podríamos decir, manejarlo dentro de los planes normales que debe de haber, si se lo puede hacer, claro que sí. Pero ante todo debe de haber, ¿qué cosa? Debe de haber la voluntad. Vamos a leer algunos mensajes. Nos envía saludos Víctor Alexander Andrade de Guayaquil. Elisa Hoy también dice: excelente mensaje para la nueva generación. Bani Centanaro: los emprendedores son importantes en la economía de una ciudad porque dinamizan la economía, generan empleo y fortalecen a las familias. Cuando un emprendedor crece, también crece la comunidad. Una gran verdad. Julio Sánchez: claro, así podemos salir adelante emprendiendo con ideas innovadoras. Diego Alejandro Cusco: un claro ejemplo de que el trabajo fuerte, la constancia y la visión generan grandes resultados. Saludos, doctor Javier también. Siempre agradecido por la atención y compromiso. Fiel cliente de Bookstore. Vea. Excelente. Muchas gracias, gracias. No lo he presentado por completo. Javier Ortega, él es propietario de Bookstore y de Bookies también. Diana Milán, anóteme. Elisa Hoy: más capacitaciones para los microempresarios. Bani Centanaro: cada negocio que abre sus puertas presenta una historia de valentía. Detrás de un emprendimiento hay sueños, esfuerzos y familias que quieren salir adelante. Así es. Nunca subestimemos el impacto de lo que hacen. Milagro necesita más personas que se atrevan a crear, innovar y construir oportunidades.
Bueno, y continúa también Ángelo Orellana, felicitaciones al programa y sugerencia por este tipo de entrevistas a personas que comparten su conocimiento y experiencia con tanta claridad y humildad. Bueno, aquí estamos a las órdenes, perdón que lo haya interrumpido, estimado Javier. ¿Cuáles son las metas entonces que debe ponerse un emprendedor? Bueno, hace un momento hablábamos netamente sobre la parte o la visión de futuro, ¿verdad? El emprendedor, el emprendedor, su primera meta debe de ser convertirse en empresario. Esa debe ser la primera meta del emprendedor. El emprendedor crea oportunidades. El empresario consolida instituciones. No es que yo tenga que estar 24/7 metido para que la situación funcione. Eso lo hace un emprendedor. Pero el empresario empieza a observar y a mirar un poco más allá. En que la estructura como tal funcione sin que yo tenga que estar 24/7, pues, Renato. Claro. Ese es el chiste, porque si no, imagínate, el empresario es ¿quién? Es el que visiona. Es el que tiene que tener el tiempo para observar, para revisar, para controlar, para liderar. Organiza, planifica, ejecuta. Por eso es necesario tener una estructura. Entonces, mis queridos amigos milagreños y todos los que nos escuchan y nos observan por las redes sociales, no se quede solamente con la idea del emprendimiento. Empiece a consolidar una institución. Empiece a consolidar una marca. Y se dará cuenta que con las ganas, la pasión, todo ese sacrificio que hacen los emprendedores 24/7, con el conocimiento, con el desarrollo, con el estudio diario, va a poder consolidarse y poder dejar un legado, no simplemente un pequeño negocio. Muchísimas gracias al máster Washington Javier Ortega. Va a estar con nosotros todos los lunes. Así es, yo creo que va a ser posible, ya lo hemos comprometido, para que en este espacio también aportar justamente al desarrollo económico de nuestra ciudad. Muchísimas gracias. Un mensaje en la parte final, estimado Javier. Recuerden una cosa, emprender es tener el valor de empezar, pero emprender es tener la disciplina para permanecer. No basta con empezar, el éxito es permanecer. Eso te lo lleva, o esa es la diferencia entre ser un emprendedor y un empresario. Gracias entonces y será Gracias, hasta la Rafael. próxima. Buenas tardes. Más cobertura, más